Bien, ahora sí, ya estamos de regreso, continuamos hablando claro aquí en Radio Expresión México, tu mejor opción en la red desde hace ya 26 años, 9 meses y por supuesto contando. Y miren amigos, es tiempo, qué afortunado porque el tema se atravesó y vaya, ¿quién nos puede explicar un tema de esta naturaleza más que un hombre brillante y conocedor, por supuesto, que es el doctor en Derecho y además es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados? Bueno, él es Julio Jiménez, lo digo así con mucho afecto. Julio, ¿cómo estás? Qué gusto. Mi estimado amigo Manuel, es un placer pues platicar contigo con un periodista de tal nivel, de tal prestigio y con tanta experiencia. Para mí es un verdadero honor, mi estimado amigo, a tus órdenes. Mil gracias. Bueno, perdón por robarte el tiempo, pero este tema lo amerita y no, y yo consideré que tú eres de lo mejor para poderlo abordar. La detención de este señor Gerardo a mí me llama la atención, porque tengo una pregunta, ¿lo detuvieron? ¿De verdad lo arrestaron o se entregó? Manuel, la verdad es que estás iniciando una entrevista con con un planteamiento muy interesante. Fíjate que yo agradezco mucho que primero me permitas platicar contigo con tu amplio auditorio un tema tan polémico, tan preocupante para el futuro de nuestro país, porque esto genera desprestigio. Finalmente, hablar de exfuncionarios o de funcionarios o de gobernantes o de legisladores que están vinculados con la delincuencia organizada, la verdad es algo que nos debe dar o provocar cuando menos vergüenza. Y la verdad es que este personaje no tenía ninguna necesidad, mi estimado amigo Manuel. El general en situación de retiro, Gerardo Mérida, bueno, hoy Gerardo N., respetando el principio de presunción de inocencia, se encuentra pues ya en traslado de los Marshalls de Estados Unidos, lo están trasladando desde Arizona hasta Nueva York. Casualmente, el general en situación de retiro, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, había pedido o había gestionado y se le había otorgado una suspensión provisional de un juicio de amparo, precisamente para que no fuera detenido o extraditado. Aquí el tema es que, como tú bien refieres, exactamente comentas, pues esta detención tiene un aroma a negociación, ¿eh? No vaya a Claro. ser que ya esté ofreciendo información determinante sobre la vida, milagros y pecados, no de un gobernador, no de un senador, sino de un buen número de funcionarios de Morena, pues que pudieran verse involucrados con el cártel de Sinaloa o con prácticas del narcotráfico que, por cierto, en los Estados Unidos están calificadas como actos de terrorismo, ¿eh? Y el tráfico de fentanilo, pues es traficar con un arma de destrucción masiva y serán tratados como terroristas, ¿eh? No se van a ser tratados con ninguna consideración. Entonces creo que esto obedece más a una estrategia de negociación para buscar un acuerdo de colaboración a cambio de información, y creo que aquí estamos siendo testigos pues del inicio de la caída de toda una estructura de corrupción, de toda la destrucción de un sistema vinculado con la delincuencia organizada, y empezarán a caer como fichas de dominó, mi estimado amigo Manuel. No tengo la menor duda, Julio, pero a mí me queda pendiente siempre por qué hasta hoy nos dan a conocer cuando realmente fue detenido, bueno, fue sí, detenido El lunes. el lunes pasado, ¿no? Ya deberíamos de haber sabido. Y la presidenta no sabía, no sabían, no se enteraron que él cruzó por Nogales para que lo detuvieran en Arizona. Digo, está algo delicado, ¿no? Manuel, la verdad es que yo agradezco mucho que me formules este planteamiento, y esto genera especulación, genera Por supuesto. desconfianza, porque bueno, pues finalmente si la titular del Ejecutivo Federal no está enterada de lo que está pasando con un tema tan delicado como estos 10 funcionarios que están siendo señalados y requeridos por el gobierno norteamericano, que incluso podrían ser incluso en cualquier momento detenidos, pues entonces no sé qué está haciendo la titular del Ejecutivo Federal. No sé si esté velando por sus intereses personales o está más ocupado o preocupada en otros temas como traer a YouTube, grupos coreanos, a BTS, o hacer fiestas en el Zócalo capitalino, en vez de atender los temas coyunturales o torales que pueden definir el futuro económico, comercial, diplomático y la relación binacional con los Estados Unidos. Creo que es algo alarmante que nos debe empezar a generar pues ya una sensación de desconfianza sobre la seriedad o el sentido de responsabilidad
de quien hoy ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, que además debo de compartir contigo y con tu importante auditorio, se ha caído drásticamente en las encuestas, al menos la última encuesta que se ha hecho sobre la preferencia de esta administración que encabeza Claudia Sheinbaum, se ha caído más de 30 puntos, ¿eh? Sí, Entonces, claro. hoy hablar de Claudia Sheinbaum en estos contextos de yo no sé, de yo no entiendo, de es una institución ajena a mí, de a mí no me habían... Yo hoy no pregunté, como hoy la pregunta que le formularon, mi estimado amigo, oiga, y es cierto que ya le bloquearon cuentas bancarias al senador Insunza y al propio Rubén Rocha Moya, y salió con él. No, pues es que yo hoy no pregunté de eso. No, pues habrá que preguntarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque la Unidad de Inteligencia Financiera es una área técnica. O sea, ¿cómo responde eso a alguien que debe estar en el mero ojo del huracán, con la información a la mano, y más de un tema tan delicado y sensible? Entonces yo creo que pretender marcar distancia o desmarcarse de estos personajes, lo único que genera es eso, especulación, desconfianza, y está generando que la gente pues ya empieza a desconfiar de las afirmaciones o de las aseveraciones que formula en sus conferencias mañaneras la presidenta de México, Manuel. Claro, y no solamente ha generado este tema de que ya no la quieren mucho, no, ya hay marcada desconfianza en ella según las encuestas, y eso es muy delicado para nuestro país y para la imagen de México. Y como tú has dicho, una presidenta titubeante, como si de veras no conociera de la información, es muy delicado. Puede decir lo que quiera porque es la voz más resonante del país, es la que representa a México y a los mexicanos, y con estos, no sé, con estos titubeos da mucho que decir la señora presidenta. Bueno, pero ella también ha insistido que se debe respetar el marco de las leyes entre Estados Unidos y México, y sigue insistiendo que quiere pruebas tangibles. Yo no sé si quiere que le den confesión por escrito, le entreguen facturaciones, no tengo la menor idea qué es para ella las pruebas. Manuel, la verdad es que es un mecanismo de pues justificar de alguna manera su desacato ante el tratado de extradición que debe cumplir y debe honrar. Y este tratado de extradición, que además ha sido ratificado por el gobierno mexicano y que tiene más de 50 años de haberse suscrito, y que además lo hemos cumplido a cabalidad en todos los casos donde el gobierno norteamericano nos ha requerido la extradición de algún personaje o de algún presunto responsable. La verdad es que esto es inédito. Es la primera vez que una titular del Ejecutivo Federal y un gobierno en general asumen el rol de defensores de oficio y se niegan a entregar a presuntos responsables por la comisión de un delito de tal nivel, y más aún, entregárselos a los Estados Unidos. Entonces, la verdad es que, sinceramente, yo veo ya un problema estructural muy serio que nos está generando problemas económico-financieros, que nos está provocando caídas en las certificaciones de las agencias certificadoras en materia financiera como Standard & Poor's, que nos ha calificado a la economía mexicana como una economía de riesgo, una economía insegura. Y la verdad es que no es extraño, después de tanta reforma constitucional, después de tanta ocurrencia, después de tanto desastre que han ocasionado a nivel financiero, a nivel económico, a nivel comercial, a nivel del Estado de Derecho, con las reformas al Poder Judicial, pues han generado incertidumbre, han provocado la desconfianza del capital nacional extranjero, y por ello hoy podemos dar cuenta cómo la inflación, el desempleo, la falta de inversión de capital está generando en México un problema sistémico, económico, estructural. La renuncia del titular de Pemex no fue ninguna casualidad, mi estimado amigo Manuel. Entonces, la verdad es que todo esto es un caldo de cultivo y es consecuencia de que ya no saben qué hacer, ya no tardan en pedir la renuncia también del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y mientras tanto, muchos morenos están buscando ya presentar su licencia, retirarse del cargo para ser aspirantes a un cargo de elección popular para el próximo año. Y la verdad es que es algo de veras tan preocupante que el pueblo de México esté en manos de una bola de ineptos, de corruptos, de gente sin escrúpulos,
de gente que solo llegó al poder no para servir a la nación y para consolidar a un gran país como lo es México. Llegaron para enriquecerse, llegaron para hacer negocios con la delincuencia organizada, llegaron para protegerse los unos a los otros a costa de lo que sea, así sea poner en riesgo la viabilidad económica, financiera, política y diplomática de un país tan importante como lo es México, mi estimado amigo Manuel. Sí, tienes toda la razón, Julio, y déjame muy rápidamente, espero no tomarte mucho tiempo. Estoy a tus órdenes. Gracias, pero te comparto la preocupación. ¿Ya observaste que se retiraron los coros del Congreso de "no estás solo, no estás solo"? ¿Ya observaste que el señor Noroña, que gritaba "vengan por mí, presente en las listas", ya no levanta la voz? Creo que esto es sintomático, correcto. ¿no? Totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que ya el desmarque de muchos personajes, legisladores, funcionarios de Morena, ya no están cerrando filas con este maquiavélico, exgobernador con licencia. La verdad es que todo el mundo ya empezó a remojar sus barbas. Ya vieron que ya cayó el primero, Que es de veras, ¿no? que fuera funcionario titular de finanzas del estado de Sinaloa, ya fue detenido presuntamente allá en Europa, y la verdad es que pues, aparentemente ya van dos, pero la cabeza fundamental es Rubén Rocha Moya, que yo no sé si esté incluso protegido por el gobierno mexicano a través de las fuerzas militares y de la propia Secretaría de Seguridad Pública Federal, por la propia Guardia Nacional. Algo sería un mensaje muy negativo para el Estado de Derecho y sería un mensaje muy negativo a los Estados Unidos, que el gobierno mexicano esté protegiendo presuntos delincuentes y que esté protegiendo incluso a funcionarios que están siendo buscados y perseguidos por la justicia norteamericana, porque hay que reconocer que los Estados Unidos están respetando los principios de presunción de inocencia, están respetando los derechos humanos. Esta detención, como bien referías, no fue una aprehensión que haya sido de carácter violatorio de los derechos humanos, no, nunca violentaron la soberanía nacional. Solito, el general en situación de retiro, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, cruzó la frontera hacia los Estados Unidos, hacia Arizona, ahí se presentó, fue y se entregó, y fue asegurado por las autoridades norteamericanas y presentado de manera inmediata, fíjate nomás, desde el día lunes, y como bien referías, desde el día lunes, presentado ante las autoridades norteamericanas para iniciar con las formalidades de un debido proceso. Yo no sé si en estos 4 o 5 días hubo acuerdos de negociación para que fuera trasladado hasta hoy viernes a la Corte de Nueva York. Los Marshall están cumpliendo con esta encomienda de proteger la integridad física de este presunto responsable para que sea presentado ante la Corte de Nueva York y declare si es que él reconoce los cargos por los cuales está siendo imputado, pues declararse culpable o inocente, y a partir de ahí señalar, y te quiero compartir la primicia, el próximo 1 de junio a la 1 de la tarde se llevará a cabo la audiencia preliminar ante la Corte de Nueva York para que ahí pueda iniciar este proceso con la lectura que formulará la Fiscalía de Nueva York ante el jurado allá en el Poder Judicial, ante la Corte norteamericana, Manuel. Vaya, estaremos pendientes porque el tema va a ser muy interesante. Y por último, mi querido Julio, preguntarte, ¿tú qué consideras que sigue después de esta, no detención, insisto, de esta forma de entregarse del general? ¿Qué crees que siga? Porque se me hace que el panorama político en México se va a complicar toda vez que el gobierno de México no está cumpliendo con este tratado, porque eso está firmado por ambos países, ¿no? Claro. Bien, como bien refieres, mi estimado amigo, este tratado de extradición también contempla sanciones para el país que se niegue a cumplirlo, Y bueno, no olvidemos, estamos ya inicia junio con la revisión de los primeros capítulos del Tratado de Libre Comercio que tenemos con México, con Estados Unidos, Canadá y México, y inicia el Mundial de Fútbol que también tenemos ahí, pues compartimos sede con los Estados Unidos. México no puede, no tiene y no debe dejar de cumplir sus obligaciones de carácter jurídico internacional. Debe respetar y honrar el compromiso internacional cuando suscribió y ratificó este tratado internacional, reitero. Bueno, no quisiera sonar idealista ni ofensivo, pero tenemos la obligación los analistas de ser profundamente objetivos. Tenemos que ser realistas. Lo que sigue es que seremos testigos los mexicanos de la caída, pues como fichas de dominó,
de más de un centenar de funcionarios de Morena, legisladores, gobernantes, que podrían ser objeto de la intervención del gobierno norteamericano o de la negociación con Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, en un momento de desesperación, es capaz de entregar, y ellos sí son traidores a la patria, capaz de entregar lo que no te imaginas con tal de salvar el cuello ella, Ella es una persona que no tiene la más mínima convicción de representar y mucho menos defender la soberanía. Ella defiende sus personales intereses y defiende pues el paso de su nombre en la historia de México como la peor presidente de los Estados Unidos mexicanos, que lejos de dignificar a las mujeres y muy lejos de representarlas y todavía muy lejos de defenderlas, está siendo cómplice de un grupo de delincuentes y está siendo un instrumento para proteger la huida o la fuga de presuntos responsables por diversos delitos de alto impacto que pueden poner en predicamento la relación comercial, y que los Estados Unidos podría endurecer la política migratoria, podría endurecer la política económico-financiera, energética, con la gasolina que nos vende, pues nos paraliza la economía y nos paraliza la industria y nos paraliza el país en 15 días, Manuel. Entonces, la verdad es que los Estados Unidos nomás se propone exigirnos el pago de agua, exigirnos el pago de todo lo que se le debe en endeudamiento que tenemos con ellos, y a endurecernos la política migratoria, y te platico lo que le puede pasar al país, más allá de lo que ya estamos experimentando. Así que yo creo, estoy convencido que Claudia Sheinbaum ya empezó la negociación de desmarque con este grupo de presuntos responsables, y bueno, seremos testigos de que van a empezar a caer un número importante de morenos que están involucrados no solo con el cártel de Sinaloa, mi estimado amigo, vinculados con la Barredora, vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación, con el cártel del Golfo, con todos los grupos de la delincuencia organizada que a lo largo y a lo ancho se han encargado de destruir la paz social, que se han encargado de acabar con la vida, la tranquilidad y el trabajo de los mexicanos, y que sí, la verdad es que hoy debo decirte con preocupación que gracias a la intervención y a la presión de Donald Trump y del gobierno norteamericano, por fin está haciendo algo el gobierno mexicano en beneficio de los pues de todo el pueblo de México. Te ruego si hay posibilidad de otro momento de platicar acerca de los desplazados, porque es un tema también muy importante y esto está generando grandes problemas de carácter político y social en el país. Fíjate, es importante recordarle al amplio auditorio que nos escucha y nos acompaña en las redes sociales que este tema de los desplazados obedece a la negligencia, a la complicidad de gobernantes, de funcionarios estatales en los tres niveles de gobierno, municipales, estatales y federales. No más que hasta que les estallan las redes sociales y las mismas comunidades y las mujeres salen a alzar la voz y a pedir, fíjate nada más, a pedirle a Donald Trump que intervenga, hasta entonces tu amiga Claudia Sheinbaum se le ocurre mandar a la titular de Gobernación a pretender solucionar los problemas, porque la verdad es que el gobierno estatal de Guerrero, el gobierno estatal de Veracruz, el de Chiapas, el de Oaxaca, están para todo, menos para defender a las comunidades, menos para representar sus intereses y mucho menos para defenderlos de la delincuencia, mi estimado amigo. Y tienes toda la razón. Pues Julio, algo más que nos quieras compartir, el tema interesante, por supuesto. Pues creo que es una gran oportunidad para hacerles saber a tu amplio auditorio que en Radio Expresión México estamos atentos a la información de coyuntura nacional en el contexto internacional, que estamos ocupados y preocupados por el futuro de esta nación, pero sobre todo ocupados en darles información de primera mano y como siempre honrados y agradecidos de poder platicar contigo, con un gran periodista, un profesional del periodismo, reiterarte mi reconocimiento a tu gran equipo de colaboradores y como siempre mi respeto y admiración a tu amplio auditorio, mi estimado amigo, y reitero, si Dios nos lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana o antes, si se presenta alguna situación de urgencia, mi estimado. Casi será seguro que deberá ser de esa manera. Un abrazo para ti, Julio, mi agradecimiento y buena tarde, buen provecho, magnífico fin de semana para ti. Muchas gracias, igualmente. Buenas tardes, saludos. Pues amigos, amigas de la audiencia, el doctor en Derecho, Julio Jiménez, ya lo escucharon, temas, yo quiero comentarles algo. Hizo una precisión que en lo personal me llamó mucho la atención. Un analista político debe ser así de claro, coherente, no más, no menos, porque está en juego su palabra, su prestigio,
su imagen. Y eso es importante que ustedes lo sepan, como lo sabemos nosotros, siempre aquí en cabina. Gracias, vamos a un espacio de identificación musical, regresamos y continuamos hablando claro. Estás escuchando Gracias. www.radioexpresionmexico.com.